Hey, ¿qué tal, gente de YouTube? ¿Cómo están? Bastante bien. El día de hoy les vengo con un nuevo video y en este caso vamos a hablar acerca de el equipamiento recomendado para cada unidad de la colaboración. Como saben, tenemos 4 unidades de colaboración que serían Philo, sería Naofumi, que es el protagonista, por así llamarlo. Tenemos aparte a Raphtalia. Aquí tenemos a Naofumi y también tenemos al héroe de la pesca, creo que se llama, si no mal recuerdo. La verdad es que no me he visto la segunda temporada del anime, pero sería esta de aquí, ¿no? Así que vamos a hablar del equipamiento que yo les recomiendo y es el más óptimo por el tema de habilidades, pasivas, etc. Ok, vamos a hablar primero de la señorita Philo. Para hablar de la señorita Philo, el equipamiento recomendado es ataque crítico. ¿Por qué es ataque crítico? Ahora les comento. Vamos a ver el tema de sus habilidades. Por aquí tenemos que, por ejemplo, la primera carta de la señorita Philo lo que tiene es Weak Point, ¿no? Que Weak Point lo que vendría siendo es que hace por 3 de daño a los enemigos que tengan desventajas. Ok, esto es muy importante. Su segunda carta lo que haría sería stunear, ok, aturdir a los enemigos con su carta al nivel 2, ok. Y tenemos que la ultimate lo que hace es que reduce las estadísticas de vida de todos los enemigos un 5% por 2 turnos, ¿no? Esto se lo reduce a todos los enemigos, pero la ultimate nada más le hace daño a un enemigo, así que es muy importante, ¿no? Y aquí tenemos la pasiva. La pasiva dice que cuando los aliados hagan daño a los enemigos con una habilidad, por cada debuffo que tengan los enemigos, por cada desventaja, ignora el 8% de la resistencia crítica y defensa crítica. Y tú dices, y aquí dice, y si el enemigo tiene 5 o más debuffos, más desventajas, incrementa el daño de las habilidades en single target, ¿no? A un solo objetivo. Esto se excluye el tema de movimientos definitivos. Estamos hablando que aumenta el daño en single target en un 60%. Ok, si los enemigos tienen más de 5 desventajas o 5 desventajas en su caso. Y el límite para la reducción de la resistencia crítica y la defensa crítica es de 5. Estamos hablando aquí que tenemos 8 por 5, serían alrededor de 40 si no mal recuerdo, pero ahorita lo hago rapidito, es 40. Un 40% de reducción de defensa y resistencia crítica. Por ende, lo que queremos con esta unidad es que pegue críticos. Ok, y tenemos que la reliquia lo que hace es que por cada debuffo, por cada desventaja que tenga el enemigo, incrementa las estadísticas relacionadas con el ataque en 3%. Esto hasta 15 veces. Estamos hablando de 3 por 15, un 45% de estadísticas de ataque aumentadas. Cuando digo estadísticas de ataque, entra perforación, probabilidad crítica, obviamente ataque, entre otras estadísticas o subestadísticas de las mismas. Así que, oye, pues está bastante bien. Por ende, les digo que como ella reduce lo que vendría siendo la resistencia crítica y la defensa crítica, lo mejor es este equipamiento: ataque y daño crítico, ¿no? Como subestadísticas, en la parte de arriba, que es donde va ataque, iría ataque puro. No hace falta que le metan probabilidad crítica ni daño crítico. La verdad que con puro ataque va perfecto. De aquí abajito, bueno, en medio, donde es la parte defensiva, iría defensa, ¿no? Para aquellos que no sepan, bueno, estos kanjis son de defensa. Y en la parte de aquí abajo, pues obviamente se recomienda vida, que le pongan vida, tal cual. Así que, pues bueno, una vez acabado con la señorita Philo, vamos con Raphtalia, ¿ok? Vamos a ver qué hace la señorita Raphtalia. Por aquí lo tengo, ok. Tenemos que Raphtalia, para empezar, es una unidad de atributo azul. Ok, la primera carta que hace inflige inundación igual al 200% del poder, bueno, 200% de su defensa. Ok, ahí tenemos la primera pista, que es prácticamente defensa. En base a sus estadísticas de defensa es el daño que va a hacer con esta carta, cosa que es muy importante. En este caso, por ejemplo, Scanor de One lo que tiene es en base a la vida, pero en este caso Raphtalia es en base a la defensa. Y por aquí tenemos que Raphtalia igual mete Sever, que Sever es por 3 de probabilidad crítica. Ok, tiene por 3 de probabilidad crítica, pero igual dice aquí que es en base a su defensa. De hecho, le voy a hacer un poquito de zoom porque creo que no alcanzan a ver.
aquí dice que es igual en base a su defensa. Entonces ahí ya tenemos dos cosas que es en base a su defensa. Por ende, igual aquí tenemos que la Ultimate lo que hace es que incrementa las estadísticas básicas en 50% durante 3 turnos e inflige un daño igual al 320% de su defensa a todos los enemigos, ¿ok? De ahí tenemos la pasiva, que la pasiva lo que haría, por aquí la tengo, es que al comienzo de la batalla aumenta la vida máxima de todos los aliados en un 300% de la defensa del héroe. Si todos los aliados que participan en la batalla tienen el mismo atributo, reduce el daño recibido por los aliados, bueno, que reciben los aliados en un 30%, cosa que es importante. Así que pues sí, bueno, si llevan jugando un buen tiempo sabrán que lo mejor para Raphtalia es triple defensa. Triple defensa. Aventura, lo puedo llevar con vida y defensa, la puedes llevar con vida y defensa, pero para sacarle el mayor provecho a esta unidad yo te recomendaría triple defensa. La verdad es que aguanta de manera decente y oye, hace muy buenos daños. En la parte que más te tienes que enfocar es en esta parte de aquí, que es la parte de medio, que repito, es la parte defensiva. Si puedes conseguir que quede con 14%, te va sobrado, ¿ok? Con 14% va sobrado. Y en la parte de aquí arriba, que es la parte de ataque, aquí pueden llevarla con probabilidad crítica, si gustan, para obtener un mayor chance de pegar críticos. Porque aquí realmente no te voy a decir que no importa, sí importa que vayas a poner, pero al final como su daño se basa en su defensa, aquí pongas 20.000 de ataque, va a ser daño en base a su defensa y no en base a su poder de ataque. Entonces lo que te importa es que la defensa esté al máximo, al full posible, ¿no? Entonces por aquí se pueden poner probabilidad crítica y daño crítico si gustan, tipo más o menos el equipamiento de Ban Purgatorio. Pueden hacer algo parecido, ¿ok? Por aquí abajo, pues bueno, las subestadísticas serían de vida, normal, no sin más preámbulos, ¿no? Ahora vamos a hablar de Naofumi. Como pueden ver, igual es triple defensa. Vamos a hablar de sus habilidades para que ustedes sepan más o menos por qué es Iwatani Naofumi, ¿ok? Tenemos aquí la primera carta, ¿no? Que es la carta de postura, que usa una postura. Y esta carta lo que hace es que asume una postura que provoca a los enemigos y aumenta las estadísticas relacionadas con la defensa en un 30% durante un turno. Y elimina todas las desventajas y solo se le puede aplicar una desventaja al héroe. Ok, aquí ya la primera que nos aumenta la defensa. Y aquí tenemos, pues bueno, una segunda carta que es una carta de debuffo. Y esta carta lo que haría es muy sencillo. Inflige daño igual al 110% de la defensa a todos los enemigos y aplica maldición por un turno. La desventaja de maldición lo que hace es que si el enemigo no ataca en su turno teniendo esta desventaja, lo que haría es que le sella los orbes de movimiento definitivo durante 2 turnos, ¿ok? Entonces no va a poder cargar el movimiento definitivo. Aquí tenemos la Ultimate o el movimiento definitivo, como gusten llamarle. Y el de movimiento definitivo lo que haría es que disminuye todas las estadísticas de un enemigo en un 5% durante 2 turnos. Inflige daño de ira equivalente al 480% de la defensa del enemigo. Esto es muy importante, ¿ok? Ira lo que hace es que hace más 5% de daño por cada buffo, vamos a llamarlo así, por cada ventaja de ira que tenga Naofumi. Que esto es muy importante, que Naofumi recibe estos buffos de ira o ventajas de ira cuando recibe daño. Ahora vamos a hablar del tema, por ejemplo, la pasiva. Vamos a hablar de la pasiva de Naofumi. En este caso la pasiva es que cuando el héroe asume una postura al comienzo de la batalla, se aumentan las estadísticas básicas de todos los aliados en un 30% de la defensa del héroe. Cuando el héroe recibe daño de las habilidades enemigas en el turno de los enemigos, aplica un buffo o una ventaja de ira al héroe y hasta un máximo de 6. Por cada ventaja de ira aumenta el daño de la habilidad del héroe a todos los objetivos en un 35%. Y tenemos que la reliquia lo que hace es que cuando el héroe muera, cuando llega a 0 de vida, recupera un 350% de vida según la defensa que tenga Naofumi. Esto en PvP élite o en PvP avanzado es una joya porque revives con más de la mitad de la vida. Con más de la mitad de la vida. Créanme que sí, pues bueno, está en el video que subí anterior a este. Por ende, obviamente, el Naofumi, la recomendación más viable es triple defensa también.
Aquí lo mismo, ustedes, yo la verdad que este equipamiento lo hice antes de saber cómo iban equipados los de la colaboración y yo aquí puse ataque, ¿ok? Puse ataque, pueden ver el desempeño en el video anterior, pero igual lo mismo, pueden ponerle probabilidad crítica ya que, oye, o perforación o daño crítico, porque pues el daño de él se basa más que nada en la defensa, en cuánta defensa tenga, ¿no? Es una unidad que entre más defensa tenga, más va a pegar. Por ende, que tengas aquí probabilidad crítica puede dar mejor. Si pegas críticos, oye, vas a pegar una barbaridad y vas a hacer un montón de daños. Igual hay que tomar en cuenta que hay muchas unidades que tienen una muy buena resistencia crítica en el PvP actual, ¿ok? De ahí tenemos la última unidad de colaboración, que esta la verdad no he tenido la oportunidad de probarla porque apenas la estoy subiendo, ¿ok? La estoy subiendo de nivel, que es el héroe de la pesca, ¿no? Vamos a ver un poquito qué hace el héroe de la pesca. Vamos a empezar por la pasiva. En este caso, su habilidad pasiva lo que hace es que en PvE, si el héroe daña a un enemigo en el turno de un aliado, sube de rango todas las cartas del héroe y elimina todas las ventajas de los aliados. Esto quiere decir, si yo ataco con esta carta, me subo de rango las cartas de ella, de este héroe, no de los demás, sino solo de ella. Ok, y por aquí tenemos que la primera carta lo que hace es que inflige un daño de perforación igual al 100% de ataque a todos los enemigos. Así que es muy importante. Y por aquí tenemos que su segunda habilidad, que es una carta de ventajas, lo que hace es que incrementa las estadísticas básicas de los aliados en un 20% al rango 1. Así que, oye, eso está muy bien. Al rango 2 creo que esto va a estar mal, o al menos que sí sea así. Pues sí, es así, es lo mismo. Nada más que en el rango 2, por lo que estoy viendo... ok, en el rango 2 es a todos los aliados la subida de estadísticas. Y al rango 1 es solo un aliado, ¿ok? Es como la carta de ventaja del Arturo rojo, ¿no? Más o menos. Y al rango 3 es que remueve todos los debuffos de los aliados, incrementa un 30% de estadísticas básicas y ganas inmunidad por 3 turnos a las desventajas. Está súper bien. Tenemos que el movimiento definitivo lo que haría por aquí es de que aumenta el daño de todos los aliados en un 7% durante 2 turnos e inflige un daño equivalente al 400% del ataque a todos los enemigos. Está muy bien. Y tenemos que su reliquia, la reliquia lo que haría es de que, ahora les traduzco, cuando las habilidades del héroe aumenten de nivel, aumenta las estadísticas relacionadas con el ataque de todos los aliados en un 30% durante 2 turnos. Es una excelente unidad PvE. Yo la verdad que te recomendaría, si la vas a usar para PvE como tal y quieres hacerle UR, o sea, quieres hacerle un equipamiento, que yo digo que no hace falta, está de sobra ponerle equipamiento UR, pero si tú gustas hacerlo, lo que podrías hacer es equiparla o con vida y defensa, porque al final es una unidad de soporte. Puedes equiparla con vida y defensa, que sería algo así más o menos. O si quieres que esta unidad haga daño por la carta de perforación que tiene, que es esta, que es a todos los enemigos, oye, pues puedes ponerla con ataque y defensa, ¿ok? Una de esas dos va muy bien. Yo la verdad que recomendaría vida y defensa, porque ataque y defensa, no sé, siento que está un poquito de más al ser una unidad que lo que aporta a un equipo PvE es soporte para ganar aumento de estadísticas, más ventajas. Pues oye, yo creo que vida y defensa va perfecto, pero que la puedes llevar igual ataque y defensa sin ningún tipo de problema. Repito, no es necesario hacerle un equipamiento específico a ella o especial para ella. Es más que suficiente con que presten un equipamiento de algún otro héroe. Así que pues bueno, por mi parte sería todo. Espero haberles ayudado. Para aquellos que vayan a tirar a la colaboración sus diamantes, pues espero que les sea de ayuda para que sepan cómo equiparlos de manera correcta. Y por ejemplo, en mi caso, no cometan el error que cometí yo con Naofumi, ¿no? Que es ponerle estas subestadísticas, pero ahora no creo cambiarlas. Así que pues bueno, cuídense un montón. Si les gustó el video y les fue de ayuda, agradecería que dejen su like, se suscriban y compartan el video, claro está, me ayudaría muchísimo. Y recalcar que la mayoría de los que ven los videos no están suscritos, así que si te puedes suscribir y te es de mucha ayuda, igual no olvides activar la campanita que está aquí abajito al lado del botón de suscribir. Casualmente está al lado del botón de suscribir, así que oye, puedes ir activándola para que te avise cuando suba videos. Y nos vemos en el próximo video, gente. Chao, chao.